Bueno, si os parece, ya pasaron unos minutitos. Podemos ir empezando si os parece. Vale, os voy a poner, les comentaba a los primeros en incorporarse unas diapositivas para que sea también un poco más visual la charla. La charla se titula Las herramientas del chamán y bueno, he decidido incluir esta charla en el simposio porque como estamos abordando el chamanismo desde distintos puntos de vista que lo conforman, sobre todo para personas que sea su primer acercamiento, que quieran empezar a conocer el chamanismo, pues me pareció interesante hablaros de las herramientas que los chamanes utilizan más comúnmente y espero que os sea de utilidad. El tema de las herramientas es algo que acompaña al ser humano desde que estamos en este mundo. Las personas se dieron cuenta observando a su alrededor que podían manipular los objetos, ya fueran pues, piedras, huesos, madera, más adelante los metales, y que podían transformarlos en herramientas que facilitaban enormemente todas sus actividades, ya fueran pues, útiles para la pesca, para la caza, para hacer fuego, para almacenar líquidos. Se fueron creando diferentes herramientas. Y los chamanes no fueron una excepción a esto. Los chamanes también se dieron cuenta de que a través del uso de herramientas las actividades que realizan pues, se podían mejorar enormemente. El chamán es una persona que es capaz de conectar con todo lo que le rodea, de conectarse con el universo, conectar con los ancestros, con los guías. Y para hacer esto lo principal que necesita es a sí mismo. A través de momentos de silencio, de soledad, puede conectar con su sabiduría interior, conectar con otras realidades, pero utilizando herramientas puede facilitar este proceso. A lo largo del tiempo, los chamanes han utilizado mucho tipo de herramientas. Algunas de ellas se siguen usando ampliamente hoy en día. Son muchísimas, así que vamos a hablar de las principales en este caso, de las que más se usan. Y vamos a comenzar, por ejemplo, hablando de herramientas que le facilitan al chamán hacer sus viajes chamánicos. Los chamanes, para conectar con esas otras realidades que comentábamos, utilizan técnicas que les ayudan a alcanzar un estado alterado de conciencia. Nos hablará luego en la siguiente charla, Mónica Alcácer nos va a hablar más de este tema, de los viajes. También Udi estará aquí en la charla que os subiré mañana sobre estados alternativos de conciencia para que podáis aprender un poquito más sobre estos estados. Y es una de las prácticas habituales que realizan los chamanes. Para conseguir estos estados alterados de conciencia puede valerse de diversas técnicas y una de las que mejor funciona es a través del sonido. El sonido puede ser a través del mismo, a través de cantos o de repetición de mantras, puede incluso pues, acompañarlo de danzas, como comentaba esta mañana Francisco Javier, por ejemplo, pues, danzas como las de los derviches girando, danzas, todos hemos visto ceremonias rituales, por ejemplo, ceremonias vudú, donde a través de estas danzas se puede llegar a estos estados alterados de conciencia, pero también puede generarse el sonido mediante el uso de instrumentos musicales. Dentro de los instrumentos, los de percusión, por ejemplo, se sabe que su vibración ayudan al chamán a adquirir estos estados alterados de conciencia. Y voy a dedicar esta primera parte de la charla a hablaros de algunos de estos instrumentos que se pueden utilizar. Vamos a comenzar por el más conocido de todos, que es el tambor chamánico. El sonido del tambor, el sonido rítmico del tambor, que recuerda al latido del corazón, ayuda a reducir la actividad cerebral para que el chamán pueda adquirir estos estados alterados de conciencia. Hoy en día, gracias a la ciencia, sabemos
que la información en nuestro cerebro se transmite a través de las neuronas por impulsos eléctricos y dependiendo de la velocidad con que hagan estas conexiones, se establecen categorías de actividad cerebral. Por ejemplo, en una actividad normal de vigilia, como la que deberíamos estar ahora, cuando estamos haciendo nuestras actividades cotidianas, nuestro trabajo opera con lo que se llama ondas beta. Como veis, pues van de 30 a 14 hercios. Cuando nos empezamos a relajar, pues ya en un estado, por ejemplo, pues, adecuado para una meditación o un estado de relajación ya, pasamos a trabajar en ondas que se denominan alfa, que van, como veis, desde los 8 hasta los 14 hercios. Cuando seguimos relajándonos, nuestras ondas cerebrales comienzan a operar más lento, bajan de estos 8 hasta 4. Estas ondas se denominan zeta y son las propias de los estados alterados de conciencia, por ejemplo, pues del viaje chamánico. Y si ya seguimos relajándonos, pasaríamos a las ondas delta. Las ondas delta, en este caso, que van de 1 a 4 hercios, son las propias de cuando estamos, por ejemplo, dormidos, soñando y estamos inconscientes. Como os decía, pues el uso del tambor, las vibraciones que genera el tambor ayudan a reducir estas ondas cerebrales y a que podamos llegar a este estado Z. Este sería uno de los usos que los chamanes dan al tambor, pero hay otros usos para el tambor también en chamanismo. Uno de ellos sería pues, para la sanación. Los chamanes utilizan el tambor para hacer sus procesos de sanación. Hay investigadores, por ejemplo, hay un investigador americano, Andrew Neher, que con sus estudios demostró que el sonido del tambor nos ayuda a relajar el sistema nervioso central, nos ayuda también a liberar recuerdos, a reducir el estrés. Por tanto, es muy adecuado también para la sanación y también para hacer meditación con él, precisamente por esta propiedad de que nos relaja. La vibración entra a través de nuestro cuerpo, se transmite a través de todas nuestras células, desde la sangre a cada una de las células del cuerpo y se produce este proceso de sanación. Con el tambor chamánico, pues también los chamanes lo utilizan no solo para limpiar personas, sino también el espacio sagrado. A través de esta vibración pueden también limpiar los espacios. Si queréis haceros con un tambor chamánico, pues hay varias cosas que deberíais tener en cuenta. Por ejemplo, lo primero que podríamos valorar, aunque lo primero lo que pensamos todos sería pues, la cuestión de buscar un instrumento que sea económico, lo más importante realmente es el sonido. El sonido del tambor es la característica que nos va a ayudar a alcanzar estos estados alterados de conciencia, a que se produzca la sanación. Tendremos que buscar un tambor que tenga un sonido que sea acorde con nosotros. Cada persona somos diferentes, cada persona funcionamos de una manera y va a haber, pues, veréis que los tambores suenan muy distintos entre sí y tendremos que buscar uno que su sonido conecte con nosotros. Otra característica importante que podemos valorar a la hora de buscar un tambor pues son los materiales. El tambor pues, está formado por un cuerpo de madera, puede ser distintos tipos de madera, de cedro, de pino, de haya, y cubierto por una piel de animal. La piel habitualmente, si buscáis, vais a encontrar que la mayoría son de cabra, de vacuno, pero tradicionalmente los chamanes creaban sus tambores utilizando piel de animales con los que también trabajaban, como por ejemplo caballo o reno. La piel puede ir afeitada o podéis encontrar tambores con pelo. Y luego una opción muy buena a la hora de comprar un tambor para las personas que por cuestiones de ética, personas veganas, no quieren comprar un tambor de piel, está la opción de comprar tambores sintéticos, que también los hay. Son tambores que funcionan perfectamente, que también tienen muy buen sonido
Y una característica importante de estos tambores es que dicen que no se deterioran tanto en climas de humedad, es decir, que son más resistentes en climas húmedos. Otra característica que podéis encontrar buscando un tambor sería la forma. La forma de los tambores está relacionada, en este caso, con el origen de donde provienen. Por ejemplo, os voy a enseñar. En la zona de América los tambores los crean de forma redonda. En Laponia muchas veces son de forma ovalada. En Mongolia o en Escandinavia los hacen octogonales, como este de aquí. Y en Siberia suelen ser redondos o ovalados y tienen protuberancias alrededor. Otra característica que podemos también tener en cuenta a la hora de buscar un tambor sería el diámetro del tambor. Cuanto más grande sea, más grave va a ser el sonido, más profundo, y al revés, cuanto más pequeño, más agudo. Entonces también tendréis que mirar en función del sonido que vaya con vosotros, pues el tamaño y también pues el espacio que tengáis para guardarlo. Es importante pues mantenerlo bien, en condiciones. Y como os comentaba, sobre todo en zonas donde hay humedad, la humedad deteriora la piel, la ablanda, y cuando la piel se ablanda el sonido es menos limpio, menos vibrante. Los chamanes tradicionalmente solucionaban este problema poniéndolos a secar al fuego de las hogueras o al sol. Hoy en día pues también tenemos opciones. Podemos, por ejemplo, he leído que sería incluso posible pues calentarlo, por ejemplo, con un secador de pelo, y en el momento en que la piel se seca, pues ya se tensa y vuelve a tener un sonido otra vez más fuerte, más vibrante. Esto en cuanto a características. Otra característica que también podéis encontrar a la hora de buscar un tambor es el tema de la afinación. Hay tambores que ya vienen afinados, preparados para tocar, y otros pues vienen con un sistema para afinarlos de forma manual. Ahí cada uno pues también tenéis que buscar. Yo personalmente preferí buscar un tambor que ya viniera afinado, que ya viniera preparado para tocar, pero habrá personas que prefieran dejarlo a su gusto y afinarlo hasta que suene como ellos quieran. Y luego la última característica sería el precio. Podréis encontrar que los hay de precios muy, muy variados, desde tambores muy, muy económicos a tambores de precios desorbitados, pero por norma general suelen rondar unos precios más o menos similares cuando son de características similares. Yo una recomendación que os haría es que a lo mejor conviene más invertir un poquito más en un instrumento que sea de buena calidad y que el sonido que tenga realmente conecte con vosotros, que os ayude a hacer ese viaje, a los procesos de sanación, y a lo mejor pues compensa más invertir en un buen instrumento. Al final es algo que está pensado que vaya a duraros mucho tiempo, que vais a crear un vínculo con él. Para el chamán el tambor es como algo vivo, es un ser vivo con el que hace sus viajes. En algunos lugares como en Siberia, de hecho le llaman el caballo mayor, lo consideran pues como un elemento vivo que ayuda al chamán. Entonces es importante buscar un instrumento que conecte con vosotros, que os ayude a hacer ese viaje y vuestros trabajos. Os voy a poner, como os decía, para que veáis unos audios de distintos tambores que encontré. A ver si se escuchan bien, porque ya os digo, en Zoom creo que no, que limita algunos sonidos, pero bueno, ahora me decís. Este suena un poco más grave. Este tiene un tono un poquito más agudo, más vibrante también. Este tiene un sonido, se parece bastante al que tengo yo. Y este, si os fijáis, es mucho más apagado, suenan muy diferentes entre sí.
Los tambores, como veis, por detrás vienen con unas cuerdas y un asa para poderlos sostener. Y estas cuerdas también suelen ser también de piel de animal o sintéticas. Y ahora pues os comentaré la forma de cómo usamos el tambor. El tambor, para utilizarlo, en este caso, lo tenemos que golpear rítmicamente con una baqueta. La baqueta es de madera y está terminada, forrada en piel o en tela. Esto ayuda a que cuando golpeamos el tambor el sonido se amortigua y no se deteriora la piel. Dependiendo de dónde toquéis el tambor, en la zona pues, central del tambor el sonido va a ser más fuerte, y si tocáis en la parte externa va a ser más amortiguado, más suave. Por ejemplo, para hacer un viaje chamánico se recomienda, como comentaba esta mañana Francisco Javier, pues tocar una media de 205 a 220 golpes por minuto, unos de 4 a 7 por segundo. Esta velocidad nos ayuda a alinearnos, como visteis antes, es el rango que tienen las ondas Z, que son las ondas que nos ayudan a alcanzar los estados alterados de conciencia. Y también dicen que es la frecuencia que tiene la resonancia magnética de la Tierra. Por tanto, también nos estamos alineando con la energía de la Tierra. Ya si preferís 4 o 7 veces también va a depender de la persona. Hay personas que si tocan muy rápido tampoco se relajan, entonces ahí se trata de ir encontrando cada uno el ritmo adecuado. Luego podemos generar también diferentes tipos de ritmos al tocar con la baqueta. Hay muchísimos ritmos que podéis crear, algunos se les asocia pues algunos significados. Estuve buscando y os voy a comentar 4 que encontré muy sencillitos de tocar y que se asocian con los 4 elementos, que es algo que los chamanes están muy vinculados a los 4 elementos, y podéis tocar estos ritmos para alinearos con los elementos y con las propiedades que se le asocian. El primero de los ritmos, que es el que se asocia al fuego, es un ritmo que está marcado por un único golpe en la parte central del tambor. Se asocia al fuego, como os decía, y nos induce pues, iluminación y conexión con el espíritu. Os voy a poner también un audio. Básicamente se va tocando todo el rato en la parte central y se va aumentando el ritmo. El siguiente ritmo, que es el de la tierra, en este caso pues nos conecta con la tierra, con la introspección, con la sanación. Es un ritmo a 2 tiempos, se da un golpe fuerte en el centro y un golpe más suave en la parte externa del tambor. Después vendrá el ritmo del agua. Nos conecta este ritmo con las emociones, con la inocencia, con el reino vegetal. Es un ritmo a 3 tiempos, un golpe fuerte en el centro y 2 golpes más suaves en el borde externo. Y por último, el ritmo del aire, que nos conecta pues, con este elemento, con el reino animal, con la sabiduría, el conocimiento, y es un ritmo a 4 tiempos, marcado por un ritmo fuerte, un golpe fuerte en el centro y 3 golpes débiles en el borde exterior. El tambor, aparte de tocarlo con uno solo para hacer nuestros trabajos, podemos también tocarlo en grupo. Me estáis poniendo que se oye bien. Vale, genial, porque me preocupaba que no se escucharan bien los audios. Por cierto, a los que os habéis ido incorporando, bienvenidos. Espero que disfrutéis de la charla.
Os estaba comentando que el tambor podemos tocarlo solo, podemos también tocarlo en grupo con más personas, tocando varios tambores a la vez. Se puede acompañar pues, con canto, con danza, con otros instrumentos, como por ejemplo las sonajas. Y también una opción es que, por ejemplo, si queréis pues, hacer un viaje, no tenéis un tambor, también sirve la opción de descargaros un audio y funciona también en este caso. Se oye ruido, no sé si, voy a ver si hay algún micrófono. Vale, voy a desactivarlo para que no... Vale. Vale, se oye bien otra vez, ¿verdad? Vale, el tiempo que se estima para poder hacer un viaje chamánico, por ejemplo, lo que puede durar una sesión, dicen que como mínimo 15 minutos es lo que necesitamos la mayoría para poder alcanzar estos estados alterados de conciencia. Se puede empezar por 15 minutos y después progresivamente pues vamos aumentando el tiempo. Y esto en cuanto al tambor chamánico. Ahora os voy a hablar de otro instrumento musical, que es el tambor oceánico. Es una variante que procede de Nepal. Este tambor, la característica principal que tiene es que no está abierto como el tambor normal por abajo, sino que está cerrado y por dentro lleva unas esferas de acero o piedrecitas, semillas, y para tocarlo lo que hacemos es ponerlo horizontal y girarlo en círculos, de manera que las esferas van rodando, van chocando entre sí y generan un sonido que recuerda al sonido del mar cuando rompe la orilla. Es un sonido muy relajante, lo que hace que este instrumento sea ideal para sesiones de meditación, para también como acompañamiento para contar cuentos, historias. Los chamanes muchas veces se reúnen para contar historias, para narrar leyendas y lo pueden utilizar pues también para acompañamiento. Y se dice que es un instrumento que relaja especialmente a los niños pequeños, sobre todo a los bebés, porque hace un efecto similar al de las nanas. El tambor oceánico no es el único instrumento que simula el ruido del agua. Hay otro instrumento que son los palos de lluvia. Estos provienen de la zona, en este caso, de Amazonia. Os voy a poner también, que también tengo imágenes. Vamos a ver. Vale. Este sería el tambor oceánico. Como veis por dentro tiene esferas, que son las que generan el sonido. Y el palo de lluvia, que es un tubo normalmente de caña o de bambú. El chamán lo que hace es vaciarlo con cuidado, lo alisa por dentro utilizando cantos de río, por ejemplo. Y una vez que lo ha vaciado, lo que hace es generar una espiral todo a lo largo, clavando, pues pueden ser o bien agujas de hueso, espinas, palitos de madera, y lo atraviesa todo a través. Luego lo rellena pues con piedrecitas, con semillas, lo tapona en ambos extremos con un tapón de madera que luego puedes sellar con materiales como por ejemplo cera de abeja. Para tocarlo simplemente lo tiene que inclinar y todas estas piedrecitas, todas estas semillas al caer golpean los palitos, se golpean entre ellas y generan también un ruido que recuerda el ruido de la lluvia. También es un instrumento muy relajante que también se puede utilizar para meditación y como acompañamiento. Y otro uso que le dan en algunos lugares es como elemento para medir el tiempo. Se colocan diversos palos de lluvia de distintas alturas y grosores y una persona, normalmente un aprendiz, lo que hace es que los va girando y con esto lo que hacen es marcar el tiempo en el que, por ejemplo, pues, el chamán pues, aplica algún tipo de ungüento o realiza pues, una determinada ceremonia. Os voy a poner también un audio en este caso, pues, del tambor oceánico y de un par de palos de lluvia. Este sería el del tambor oceánico y ahora este sería un palo de lluvia. Y os pongo otro más, que este a mí personalmente
me gusta muchísimo. A mí sí que me gusta mucho cómo suena ese palo de lluvia. Y bueno, para esto en cuanto a estos instrumentos, voy a hablaros para terminar la parte de los instrumentos musicales, de un último instrumento más que es también muy utilizado en chamanismo y que son las sonajas. Las sonajas en este caso son el instrumento de percusión más antiguo que existe, lo podemos encontrar en todo el mundo y provienen del continente africano. La palabra sonaja viene del latín, sonaculum, significa algo que hace ruido, que hace sonido, y precisamente pues consiste en eso, un instrumento que tiene diversas piezas y al agitarlo hace ruido. Un tipo de sonaja de los más antiguos que existen y que seguramente todos conocéis es el sistro egipcio. El sistro, por ejemplo, que os enseño una imagen, es uno de los tipos de sonaja más antiguos que se conocen. Desde un comienzo las sonajas se destinaron a usos religiosos, usos ceremoniales. Se consideraba que el ruido que generan, que también puede recordar un poco al agua o al ruido de las serpientes, es un sonido que aleja el mal, que aleja las malas energías y que también pues atrae lo bueno. Por eso se utilizaban, por ejemplo, en rituales pues para promover buenas siembras o para alejar los malos espíritus. Entre sus usos más comunes, aunque luego pues cada chamán es diferente y el trabajo con el instrumento pues va haciendo que se vayan, digamos, creando pues nuevos usos, que eso ya es cuestión de crear un vínculo con la herramienta y conocerse uno mismo, de hacer trabajo con uno mismo, pero hay una serie de usos que son genéricos y por ejemplo, pues uno de ellos es, como os comentaba, pues la limpieza de energía, pues para limpiar espacios sagrados, espacios rituales, para limpiar la energía de uno mismo, lo que lo convierte en una herramienta también útil pues, para hacer, por ejemplo, trabajo de recuperación del alma. Otro uso que se da pues, es alejar, como os decía, pues, malos espíritus. En muchos sitios, por ejemplo, de África, los utilizan en sus ceremonias de ciclo vital, como nacimientos, bodas, para alejar precisamente los malos espíritus, proteger a las personas. Otro uso que tienen las sonajas es como acompañamiento, se utilizan pues para acompañar a otros instrumentos como el tambor chamánico y lo que hacen pues es también acentuar el ritmo en determinados momentos, hacer que no sea tan monótono y ayudar a sostener el estado alterado de conciencia. Y otro uso más que tienen es el efecto de llamada, es decir, las utilizan pues para llamar a guías, ancestros que nos acompañen y que vengan pues a cuidarnos y a asesorarnos, y se utiliza pues de esta forma. Lo que es el instrumento en sí consiste en varias piezas de metal, normalmente atravesadas por un alambre que se colocan en un soporte circular o semicircular, como veis por ejemplo aquí en el sistro, y pueden llevar un mango que al agitarlo es lo que genera el sonido. Hoy en día podemos también encontrarlas de otros materiales como plástico, madera y de otras formas. Y luego un tipo especial de sonaja es la maraca. La maraca consiste en un objeto de forma esférica que se rellena pues, también de piedrecitas, de guijarros, de semillas y que al agitarlo pues, chocan entre sí con las paredes del instrumento generando el sonido. Puede llevar también un palo a modo de mango para ayudar a agitarlo o ser simplemente la esfera. Como os decía, las podemos encontrar las maracas en prácticamente cualquier parte del mundo. Por ejemplo, pues en el continente americano, en América del Sur, por ejemplo, son de origen precolombino. Se creaban tradicionalmente, pues, por ejemplo, con calabazas. La calabaza, el chamán la vaciaba con cuidado, quitaba la pulpa, las semillas, la ponía a secar y una vez seca lo que hacía era pues, rellenarla con semillas sagradas, con piedrecitas. A veces también le clavaba espinas de madera, palitos para reforzar la estructura
Y muchas veces también, pues lo que os comentaba, le colocaban pues un palo, una rama para usarlo como mango. En los sitios donde no tienen calabazas se pueden utilizar otros materiales, madera, mimbre o incluso hay algunas creadas con caparazones de tortuga. Os voy a enseñar alguna foto, por ejemplo, de distintos tipos de maracas. Esta, por ejemplo, está hecha de caparazón de tortuga. Y esto en América del Sur. Por ejemplo, en América del Norte, los nativos americanos, las maracas las crean pues con... os voy a enseñar una, de hecho, y así lo podéis ver. Las crean con piel de animal, crean un cuerpo esférico que cosen a mano. La piel puede ser de distintos animales, puede ser de reno, puede ser de caballo, puede ser de cabra, de vacuno. La rellenan con piedrecitas, semillas y le colocan también un palo que recubren también con piel y que, como veis, pues adornan bastante con abalorios, con plumas. Esta, por ejemplo, tiene también una piedrecita en forma de punta de flecha. Esta la compré, de hecho, en Estados Unidos, en una tienda que vendían artesanías de los nativos americanos. Y sería este tipo de maracas. No sé si se ve bien, voy a ver si la puedo acercar un poquito más. A ver si el sonido, porque ya os digo, voy a intentar a ver si... No sé si lo escucháis bien, porque ya os digo que eso me enteré el otro día que restringe el... Vale, no sé si lo habéis podido ver bien, si no... Vale. Y no sé si pudisteis... Y se oyen, vale, perfecto. Pues esto sería un tipo de maraca de las típicas que crean los nativos americanos. En otros sitios como en África también tienen maracas muy características. Una de ellas se llama Ikinoguli y consiste en una calabaza pequeñita que atraviesan con un palo de arbusto. Voy a enseñarosla también. Sería esta de aquí. Se atraviesa de un extremo a otro con un palo de arbusto. Y esta otra, que es de una región, son de regiones más occidentales de África, se llama sekere, también está hecha con un tipo de calabaza. Como veis, esta es muy característica porque lo que hacen es rodearla con una redecilla en la que atan, por ejemplo, pues como en esta, conchitas marinas o pueden ser también huesos de frutos, incluso vértebras de serpiente. Las sonajas, las maracas, las podéis conseguir en los mismos sitios en los que podéis conseguir un tambor chamánico. Por ejemplo, podéis comprarlas por internet, las podéis comprar en tiendas de música. La tienda de música pues siempre tiene la ventaja de que van a ser de mejores materiales y os pueden asesorar. Y una opción muy buena también es comprarlas a un artesano. Hay artesanos que fabrican herramientas de chamanismo que son realmente bonitos, son unos trabajos que tienen mucho mérito, mucho tiempo de trabajo y es una opción muy buena. Yo os recomiendo que lo valoréis si os interesa y que siempre se puede ayudar además a los pequeños empresarios que en estos tiempos hace falta. Y sin otra opción que habría, si no queréis comprarla, es hacer una por vosotros mismos. Igual el tambor también se puede crear, lo que pasa que es mucho más complicado, ya tiene mucho más trabajo, pero una maraca es más fácil de hacer. La maraca pues podéis utilizar todo tipo de recipientes que tengáis en casa. Por ejemplo, hay gente que aprovecha, pues recicla botellas de plástico, se pueden usar, por ejemplo, pues también calabazas, se pueden secar, rellenar pues con cosas que tengáis como maíz, lentejas, arroz, piedrecitas. Podéis utilizar, pues si vais a dar paseos por la naturaleza y vais recogiendo, como hago yo, pues trozos de rama, podéis recoger plumas luego para adornarlas.
Ahí pues tendréis que ser creativos y crear un instrumento pues que vaya acorde con vuestra espiritualidad, con vuestro gusto, porque eso al final va a ser lo que va a hacer que conecte con vosotros. Las sonajas en este caso, os voy a enseñar un ejemplo que tengo aquí de una que hice yo. Vamos a ver si la puedo poner para que la veáis bien. Esta la creé utilizando papel de periódico mojado en una solución de agua con cola de manualidades para crear el cuerpo de la maraca. Utilicé un palo, le puse unos adornos, unas plumitas y un lazo para tapar la unión. Dentro usé lentejas y a ver si se escucha el sonido. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Vale, perfecto. El tener dos maracas, y es una cosa que os recomiendo, a mí me sirvió mucho de ayuda para comparar. Sí, tambor. No conozco porque yo realmente conozco los instrumentos que utilizamos más aquí en Europa, pero me voy a anotar la pregunta porque si hay algún instrumento, porque ya os digo que hay muchísimos que no conozco, sí que tengo a quien consultarle y os hago llegar, me lo voy a apuntar y te respondo. Muchas gracias. Y te respondo en cuanto pueda, te hago llegar la respuesta, Mar. Lo que se estaba comentando, algo que me fue de mucha ayuda al tener las dos maracas fue el poder compararlas. Yo pensaba que cualquier maraca me podía valer para cualquier uso y al tener las dos me di cuenta de que el sonido y la energía del propio instrumento para mí era muy diferente. La que compré en Estados Unidos yo siento que es muy buena, por ejemplo, para limpiar el espacio sagrado, mientras que la que creé yo la encuentro más útil para trabajar conmigo misma. De hecho, lo que siento es que es una maraca que me levanta el ánimo. Por ejemplo, si estoy pues alicaída, triste, es una maraca que me aporta como felicidad. Entonces, una recomendación que os hago, pues si tenéis la ocasión de tener más de un instrumento, pues por ejemplo de maracas, que las comparéis. Es una forma también muy buena de conoceros a vosotros mismos, que al final pues se trata eso de fomentar de vuestra creatividad, vuestra intuición y eso también os va a ayudar a crear mejor vínculo con las herramientas, a poder sacar el mayor partido. Como os decía antes, pues hay herramientas pues, como el tambor o como la maraca, pues que para el chamán es casi un elemento vivo y se llega a crear un vínculo importante con ellas. Os voy a poner también otro par de audios vamos a ver, de otras que saqué de internet, de otras dos maracas. Vale. Para que veáis que realmente suenan muy distintas. Esta suena muy bajito, mucho más suave que la otra. Son sonidos muy diferentes. Ya os digo, si tenéis la ocasión de trabajar con varias, veréis que realmente cada instrumento pues, os puede aportar algo diferente y que podéis conectar con él de una manera muy distinta. En cuanto a instrumentos musicales, podríamos hablar de muchísimos, pero voy a pasar a hablaros de otras herramientas que también utilizan los chamanes para sus trabajos y que tienen como característica en común que se reúnen en torno a un mismo punto, que es el altar. El altar para un chamán es una herramienta en sí mismo, es el lugar donde conecta pues, con el universo, donde puede acudir para conectar con los guías, con los ancestros, para hacer sus trabajos de sanación o de adivinación o para meditar. Los altares pueden ser muy diferentes entre sí, pueden ser muy grandes, muy pequeños, muy adornados, muy simples.
al final son un reflejo de la espiritualidad del chamán y lo adecuado es eso, que sea acorde con su gusto. En él puede colocar todo tipo de cosas que vaya a utilizar en sus prácticas, puede ir renovándolas según su necesidad. Parece, sí que una de ellas me ponen aquí que parecía el sonido de una serpiente. Es que algunas sí que recuerdan al sonido de la serpiente, efectivamente. Los que os decía también de los altares, hay altares que son, muchos chamanes lo que hacen es montar y desmontar el altar para sus trabajos, mientras que también se pueden tener altares permanentes fijos. Si decidís poner un altar fijo, es importante tenerlo bien en condiciones, tenerlo limpio, renovar, pues por ejemplo, si ponéis ofrendas, ir renovándolas. Y también es importante tenerlo en un sitio pues, fuera del alcance pues, de mascotas, de niños, de algunas visitas que también pueden mirar. Y ya os digo, lo podéis poner, por ejemplo, sobre una mesa, en un estante, ponerlo en el suelo. Ahí, ya os digo, hay muchísimas formas de crear un altar. Un tipo, por ejemplo, concreto de altar es el que se denomina mesa chamánica andina o misa. Es un tipo de altar que usan en la zona de los Andes, por ejemplo, en Perú, y que consiste en una bolsa en la que el chamán lleva todas las herramientas, todos los elementos que él va a utilizar para sus prácticas. Lo lleva siempre consigo y para el chamán este tipo de altar es en sí mismo tiene la propiedad de curar, de sanar, de transmutar la energía. En él, como os comentaba, pues él va a llevar todo lo que necesita, puede llevar piedras, puede llevar hierbas para su sanación, elementos para la adivinación, puede llevar imágenes de ancestros, incluso de santos. Y como os decía, lo envuelven todo en una bolsa, una tela que suele ser de tejidos muy coloridos y que lleva siempre consigo. Busqué, lo que pasa que os voy a enseñar algo parecido. La imagen que encontré no es muy... Esto sería un tipo de altar muy sencillo, por ejemplo, relacionado con los 4 elementos. Y pues esto sería pues la tela, por ejemplo, con la que se podría crear este altar que os decía, esta mesa chamánica. Suelen ser más coloridos. Esta que encontré para la imagen normalmente suelen ser de colores más vistosos. Volviendo a los altares normales, un altar, pues podéis colocar, por ejemplo, lo que se estaba comentando, elementos relacionados con los 4 elementos. Es muy habitual en chamanismo poner altares dedicados a los 4 elementos. Por ejemplo, para la tierra podéis utilizar cristales, piedras, podéis usar también flores. Para el elemento fuego, pues podéis utilizar velas, si tenéis la opción pues, de hacer un altar en el exterior, podéis usar una pequeña hoguera. En muchas tradiciones el cuchillo también se asocia con el fuego. Para el agua, pues podríamos usar, por ejemplo, pues, conchas marinas, podemos usar recipientes, cuencos con agua. Y para el aire, pues podemos utilizar incienso, el humo de hierbas que estemos quemando o plumas, como en este caso. En los altares también podemos colocar otros elementos. Por ejemplo, si es un altar que vais a usar para hacer devoción a los ancestros, podemos poner fotografías, imágenes de nuestros ancestros, objetos que les pertenecieron, que eran de valor para ellos. Podemos hacer también altares dedicados a deidades, poniendo pues, imágenes, figuras de una deidad. De un animal tótem también, fotografías del animal, una figura, o a veces hay quien pone pues, también pues, huesecillos, plumas. Y también en el altar chamánico nos podemos encontrar pues, otras herramientas que el chamán utiliza en sus trabajos. Por ejemplo, pues dentro de estas herramientas estarían los abanicos o avivadores. El abanico o avivador, como su nombre indica, lo que hace es avivar el fuego del carboncillo
o el pequeño fuego donde estemos quemando las hierbas y poder dirigir también el humo de esas hierbas que se están quemando o del incienso y poderlo dirigir, por ejemplo, pues en una estancia para limpiarla o para limpiar a una persona, un objeto. Tradicionalmente pues suelen estar hechos con plumas que el chamán recoge. Para él, aparte de la importancia que tiene la herramienta en sí, pues, y de la vinculación con el elemento aire, pues también le une al tótem animal, a la medicina del animal del que proceden las plumas. Los abanicos, por ejemplo, podéis comprarlos también, los venden, pero los podéis hacer vosotros, por ejemplo, recogiendo plumas que encontréis en vuestro camino. Es realmente algo que yo también os recomiendo, pues aprender sobre la fauna que hay en vuestro entorno, sobre los animales que viven incluso en las grandes ciudades. A mí me sorprendió, por ejemplo, pues, que siempre piensas en aves pues, como palomas, gaviotas, en mi caso gorriones, y descubrí que realmente hay montones de especies que no sabía ni que existían y que están compartiendo con nosotros la ciudad. Puede haber incluso en algunos sitios hasta aves rapaces, entonces es también un trabajo bonito aprender sobre los animales que viven con nosotros. Os vais a sentir también más unidos al lugar al que pertenecéis, vais a crear una conexión mayor y podéis luego, pues estas plumas que vayáis encontrando, pues aprender sobre el animal del que proceden y sobre su medicina. Todos los animales tienen una medicina que aportarnos. Mañana en la charla que os va a presentar Asia Moana os hablará pues, sobre este tema, que es un tema fascinante. Y lo que sí, pues recordaros que las plumas que utilicéis son plumas que vamos a encontrar en nuestro camino, nunca vamos a hacerle daño a un animal para poder conseguirlas. Para hacer el abanico, por ejemplo, la pluma, bueno, algo que os quería comentar, si encontráis una pluma y no sabéis de qué animal es, y pues una forma de saber la medicina que os puede aportar es sostener la pluma y guiaros por vuestra intuición, ver qué os dice, que tenemos que desarrollar también esa capacidad, digamos, de generar esa conexión para ver qué nos transmite el elemento. Y si no, otra opción que hay es pues utilizar, por ejemplo, tradicionalmente a los colores de las plumas se les atribuyen determinadas propiedades. También podéis seguir uno de estos códigos basándose en el color de la pluma. Por ejemplo, por contaros algunos ejemplos, dicen que las plumas blancas pues, son protectoras, las marrones, por ejemplo, nos conectan con la tierra, valdrían para el trabajo, para la estabilidad. Las rojas nos aportarían energía, pasión, las verdes pues serían para dinero, para fertilidad, las plumas amarillas pues para prosperidad, para suerte, las negras para proteger la energía. Una mezcla, por ejemplo, de negro y blanco dicen que fomenta los cambios. Las grises nos aportan paz, nos aportan estabilidad. Ya os digo, podéis también optar por, si no sabéis de qué animal procede, pues es una buena opción, pues, por ejemplo, tener en cuenta el color de la pluma. Para fabricarlos, que es lo que os iba a comentar ahora, pues es muy sencillo. Simplemente con las plumas las podéis atar con un cordón o un lazo, mejor de tejidos naturales como algodón. Le podéis poner adornos, todo tipo de adornos, y podéis también ponerles un palo a modo de asa para poder sostenerlo. Os voy a enseñar, a ver, los tenía por aquí, un par de ellos. Vale, este primero que cree, a ver si lo puedo, a ver si alejándome lo veis bien. Vale, este lo creé son plumas sacadas de disfraces, de adornos, son plumas teñidas, coloreadas. Les puse pues unos adornos y como os decía, pues un palo que recogí también en un paseo que di por la naturaleza para usarlo a modo de mango. Y este otro, este sí que está creado con plumas que recogí. Por ejemplo, la más grande es una pluma de gaviota, tiene una pluma de cuervo, tiene varias plumas de urraca, por ejemplo,
de paloma, y estas de aquí de delante, a ver si, no sé si se ve bien. Vale, estas son las de urraca y estas de delante son de tórtola. Estas, las de delante del todo, a ver si acercando. Estas de aquí. Y este lo dejé más sencillo, simplemente lo até con un cordón blanco. Nada, ahí pues es ser creativos, crearlo como más os guste y como mejor os funcione. Otra herramienta, vamos a hablar ahora de otra herramienta que podemos utilizar, que voy a encontrar en los altares chamánicos, sería el báculo o bastón de poder. También es otra de esas herramientas que siempre es asociado al poder, a la sanación, y que los chamanes consideran también una herramienta viva, una herramienta que utilizan en sus trabajos de transformación, de crecimiento, y que podemos encontrar en todo el mundo, la verdad. Vamos a ver. Os iba a comentar que el bastón, por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido bastones en mitología, en religión, que han sido famosos. Por ejemplo, la vara de Asclepio o el caduceo de Hermes, por ejemplo, eran bastones de poder. También pues, en el relato bíblico el bastón de Moisés con el que separaba las aguas. Del bastón también deriva la varita que se usa también pues, en brujería, en paganismo. Y como os decía, el bastón en este caso es una representación del árbol de la vida, del eje que une los distintos reinos, los reinos superiores, el reino medio, los reinos inferiores. Y es un elemento que ayuda al chamán a conectarse con ellos, a recibir mensajes, a enviarlos, capta la energía, la amplifica, y es una herramienta muy poderosa. A lo largo del mundo, como os decía, que lo podemos encontrar, hay muchos tipos de bastones. Por ejemplo, en regiones de América, de Amazonia, lo crean bastones, que pueden llegar a medir hasta 2 metros de altura. Suelen crearlos con madera de árbol que para ellos es sagrado. Los decoran después grabándoles amuletos, grabándoles símbolos. Para ellos el bastón es una conexión con los ancestros, con el hogar del espíritu, que algunas tribus pues, consideran que está, pues, por ejemplo, en la constelación de las Pléyades. Hay muchas leyendas muy bonitas sobre esto. Los indios nativoamericanos, por ejemplo, también lo utilizan para conectar con sus ancestros, pedirles sanación, pedirles consejo. Lo utilizan también durante sus ceremonias para alejar pues, a los malos espíritus, a las malas energías. En otras regiones, por ejemplo, en Siberia, os voy a poner también algunas imágenes también para que vayáis viendo distintos tipos de bastones que podemos encontrar. Os decía también, por ejemplo, en Siberia los bastones también se utilizan para alejar las malas energías, los malos espíritus, y durante las ceremonias para marcar, durante los bailes, para marcar el ritmo, golpeando, por ejemplo, el suelo. En Siberia hay algunos bastones muy característicos en Siberia que son de metal, le cuelgan unas piezas de metal que al agitar el bastón hacen ruido, como si fuera una especie de mezcla entre bastón y sonaja, y que suelen estar terminados en la cabeza de un animal tallado. Hay tribus, por ejemplo, los buriatos, que tallan cabezas de caballo. Otra tribu, los tunguses, por ejemplo, tallan cabezas de reno. Y luego en Siberia también hay tribus que los tallan en madera. Por ejemplo, los Sulchi crean bastones que tallan con madera de alerce, que es un árbol sagrado para ellos. También podemos encontrar una leyenda, por ejemplo, que se relaciona con el uso del bastón sagrado, que se cuenta en regiones del norte de Europa, por ejemplo en Islandia. Es la leyenda de la Volva. La Volva era una mujer, una bruja,
que portaba un bastón que le ayudaba, en este caso, a entrar en trance, y durante sus sesiones de trance ella era capaz de viajar a las raíces del árbol sagrado, Yggdrasil, de donde obtenía su poder y su conocimiento. El bastón que ella utilizaba recibía el nombre de Bol, era un bastón de metal y de latón, y de hecho el nombre de Volva viene precisamente de este bastón, que Volva significa la mujer que porta el callado. En Asia también podemos encontrar bastones de poder, por ejemplo, en Asia Central, en China, en Japón. Hay un tipo de bastón sagrado que se llama kakara o en japonés sakujo, no sé si lo estoy pronunciando bien, que significa vara resonante. Es una vara de madera en la que colocan una pieza de metal, que es esta que veis aquí. Es una pieza metálica que tiene también varias anillas de metal y que al agitarlo genera sonido. Este bastón originalmente se utilizaba como método de autodefensa y también para la oración. Y pues también podemos encontrar en el continente australiano, también podemos encontrar el uso del bastón como elemento de poder. Por ejemplo, los aborígenes que suelen portar una lanza acabada en punta, durante las ceremonias pues el chamán utiliza esta lanza también como bastón de poder. Para crear los bastones podéis también comprarlos, hay artesanías realmente bonitas de bastones de poder. Y podéis también fabricarlo vosotros. Sería importante pues, que escogierais la madera de un árbol que para vosotros tenga valor, que sea un árbol sagrado. Lo que sí, ser respetuosos con la naturaleza y procurar pues, no coger más de lo que necesitéis, agradecerle al árbol su sacrificio, dejarle una ofrenda. Y luego pues lo podéis tallar, lo podéis adornar con todo tipo de abalorios, de plumas, lo podéis hacer tan grande o pequeño como queráis y guiaros por vuestra intuición y por vuestra creatividad. Esto en cuanto al tambor. Os voy a hablar ahora de otro elemento que podemos encontrar. En este caso, pues en los altares chamánicos serían en este caso pues las hierbas. Aparte de, bueno, las hierbas en chamanismo muchos las conocemos por las hierbas que se hablan, las hierbas sagradas que ayudan al chamán a adquirir un estado alterado de conciencia, hierbas que generan un efecto pues alucinatorio, como la manita, como la ayahuasca, el peyote. Lo que pasa es que estas hierbas, pues claro, entrañan también un riesgo, es un tema controvertido. Entonces, bueno, yo ahora os voy a mencionar también otros usos que podrían tener las hierbas en chamanismo. Uno de estos usos, por ejemplo, pues es en ceremonias que se conocen como ceremonias de limpias, en las que el chamán lo que hace es sanar a una persona que pueda tener diversas enfermedades, dolencias, y para ello lo que hace es soplar sobre la persona a tratar, pues puede soplar alcohol, sopla humo de tabaco. El tabaco es una hierba pues, que protege la energía, sana a la persona y ayuda también a crear una conexión espiritual. El chamán pues, fuma el tabaco en una pipa donde concentra su poder y después echa el humo sobre la cabeza, los hombros, el pecho y la espalda de la persona a tratar. Y en estas ceremonias también se frota a la persona pues, con ramos de hierbas que se les atribuye propiedades curativas. Estas hierbas, al frotar a la persona, la sanan y al mismo tiempo retiran la negatividad que pueda tener. Y también se pueden, aparte de frotarlas, se pueden mojar en cuencos con agua y usarlas como asperjador, cargando a la persona con ese agua cargada con las propiedades de las plantas. Otra forma de usar las hierbas en chamanismo es a través de sahumerios. El sahumerio podemos hacerlo pues atando diversas hierbas, por ejemplo, pues, hierbas como la salvia, como la lavanda. Hacemos atados, podemos usar un hilo, por ejemplo, de algodón, de tejido natural, lo atamos todo alrededor del manojo de hierbas, lo ponemos a secar. Y en este caso, una vez que están secas, lo que hacemos es quemarlas y dirigimos el humo, por ejemplo, con la ayuda del abanico,
para limpiar distintas estancias. El humo va a poder llegar a cualquier sitio de la estancia. Podemos limpiar con el humo pues, a una persona, un objeto. Las hierbas podemos también quemarlas sin ser enlatado, pues, por ejemplo, sobre un carboncillo, un fuego. Por ejemplo, si vais a usar resinas, hay resinas que se usan muy comúnmente en chamanismo, como el incienso, el copal, la mirra. Y luego, pues, los atados, pues, como os decía, pueden ser, por ejemplo, de salvia, pueden ser de romero, pueden ser de lavanda. Y luego pues podemos usar también de otras formas las hierbas. Podemos usarlas en baños. Los baños lo que hacemos es añadir al agua pues una mezcla de hierbas o flores, o podemos hervirlas previamente y añadir la infusión. Los baños pues nos van a servir también para limpiarnos, para cargarnos de energía, para diversos fines que queramos, pues para salud, para belleza, para lo que queráis. También podemos tomar infusiones. Algo que os quería comentar, en el caso de las hierbas es importante invertir tiempo en conocerlas, en conocer sus propiedades. Hay hierbas pues, que tienen efectos, contraindicaciones en algunos casos para algunas personas, que pueden tener efectos secundarios. Es importante pues, conocerlas bien, conocer la cantidad que vamos a utilizar, sobre todo si vamos a consumirla, qué propiedades tienen, cómo almacenarlas, cómo conservarlas, es importante también. E invertir tiempo en esto, pues está bien también, por ejemplo, de cara a conseguirlas, podéis comprarlas, pero también podéis recolectarlas o cultivarlas vosotros, y entonces también es un trabajo bonito, como pasaba, como os comentaba, con las plumas, para conocer las plantas que hay en vuestro entorno, la flora, conocer las especies, conocer pues, sus propiedades, su medicina. Todas las plantas tienen una medicina que aportarnos, igual que los animales. Y luego pues, otras formas de utilizar las plantas pues, serían, por ejemplo, pues, podemos hacer ungüentos, podemos usar las esencias, la esencia aparte del aroma, que como en el caso del humo puede tener diversas propiedades, también lo podemos utilizar, pues, por ejemplo, para masajes que calmen diversas dolencias. Podemos usar también las hierbas, por ejemplo, pues secarlas, llevarlas, una flor, una hoja, un trozo de raíz, llevarlas como amuletos con nosotros, como amuletos protectores, como talismanes. Hay muchísimas formas de utilizarlas y bueno, yo ahí también os recomiendo pues, que probéis, que vayáis probando distintas formas para ver cuál os funciona mejor. Vamos a hablar de os voy a enseñar otros elementos también que podemos encontrar. Algunos ya os lo comenté, que serían, por ejemplo, pues se pueden, en el altar podemos encontrar cuchillos. Los cuchillos nos van a servir, por ejemplo, esto que os enseñaba aquí, pues veis, por ejemplo, esto sería un atado de hierbas, aquí lo estarían quemando, y el humo pues lo dirigimos hacia lo que queramos limpiar o cargar de energía. Os decía, pues por ejemplo, podemos encontrar en el altar podemos encontrar cuchillos. Los cuchillos nos van a servir, pues por ejemplo, para tallar herramientas. Por ejemplo, pues si queremos tallar el báculo, el bastón, y queremos grabarle algún símbolo. Podemos con ellos grabar velas, podemos cortar hierbas. Otro elemento que podemos utilizar también y encontrar en un altar, pues son cuencos. Los cuencos van a valer para contener ofrendas, para contener agua, y pueden ser de todo tipo de materiales, metálicos, de conchas marinas, de cerámica, de madera, de plástico incluso. Podemos encontrar también cuerdas. En chamanismo se utilizan también las cuerdas, por ejemplo, que pueden ir adornadas también con abalorios, con plumas. El uso de cuerdas se heredó posteriormente también en brujería. Quizá hoy en día pues, nos suena más el uso de la escalera de bruja, por ejemplo, pero que deriva también de este uso de cuerdas en chamanismo. Con las cuerdas lo que hacemos es atar nudos haciendo un decreto para atraer aquello que queramos atraer. Y podemos también encontrar saquitos mojos. Los saquitos mojos son unos pequeños saquitos
en los que el chamán pues introduce, por ejemplo, piedras, plantas, por ejemplo, flores, hojas, pequeños fetiches sagrados que para él tienen un valor especial. Estos saquitos se consagran, se pueden poner en el altar para que se carguen bien y luego los podemos llevar con nosotros para diversos fines, pues para protegernos, para elevar nuestra energía, para conexión espiritual, para pues, promover pues, la suerte, la prosperidad, para el amor, para lo que vosotros queráis. Y ya para terminar, el último elemento del que quiero hablaros es un elemento que está ligado a una leyenda, que es el atrapasueños. El atrapasueños es una herramienta de la medicina chamánica de los pueblos nativos americanos. Para estos nativos, esta herramienta lo que nos ayuda es a mantener con nosotros las buenas ideas y los buenos sueños durante el tiempo de sueño. Ellos consideran que mientras dormimos nos podemos ver afectados por energías buenas y malas y por ello colocan los atrapasueños pues, cerca del área de descanso, en un punto donde les puedan dar los primeros rayos del sol y que se puedan limpiar y cargar. El funcionamiento del atrapasueños pues, consiste en que mientras dormimos los malos sueños se quedan atrapados en la red y al recibir los primeros rayos de sol, pues estos malos sueños se disipan, mientras que los sueños buenos descienden por la red, descienden por las cuerdas y las plumas hasta llegar a nosotros. El atrapasueños pues, consiste en un aro. Tradicionalmente este aro estaba hecho de madera, por ejemplo, de madera de árboles sagrados como el sauce. Representa la rueda de la vida. Luego, atado a él, hay una red. La red representa nuestros sueños, los pasos que vamos dando en la vida, todo lo que vamos haciendo. Y en el centro de la red hay un espacio, un hueco. Este espacio representa el espíritu creador, se recibe el nombre de gran misterio. Después, colgando del aro, puede haber aros más pequeñitos adornando o puede haber, como lo normal es que son varias cuerdas, adornadas con plumas. La palabra atrapasueños que conocemos deriva del inglés, de la palabra dreamcatcher, pero originariamente los pueblos de los que era originario esta herramienta se podía también traducir como araña o cepo de sueño. Como os decía, pues hay varias leyendas vinculadas a esta herramienta. Yo voy a contaros la que más me ha gustado, que es la siguiente. Se dice que hace mucho tiempo había un pueblo donde vivía una mujer araña. Esta mujer se llamaba Asibikaasi y ella se encargaba de velar por todas las criaturas del mundo, por todos los seres, y para ello tejía telas fuertes y delicadas al mismo tiempo que colocaba sobre los cabeceros de las camas de los niños para protegerlos durante el tiempo de sueño. Cuando el pueblo de esta mujer araña empezó a crecer y empezaron a extenderse por toda América del Norte, ella ya no podía velar por todos los niños y por ello instruyó a las madres y a las abuelas de cada familia, y a partir de ese momento pues, fueron ellas las que se encargaron de tejer las telas para seguir protegiendo a las personas y a los niños de todos los males. Y de esta forma pues, el atrapasueños se fue extendiendo por todas partes. Los atrapasueños los podéis conseguir en infinidad de sitios, hay muchísimos modelos de todas las formas, de colores, y también los podéis fabricar vosotros mismos. Crear la tela, realmente la red es más fácil de lo que puede parecer. Os voy a enseñar, para terminar, no sé si se va a ver bien porque es un poco grande, uno que tengo yo que me regalaron hace años. Tiene el aro grande y, como veis, varios aros más pequeñitos y luego las cuerdas con las plumas. Y os voy a enseñar, lo busqué pero no lo pude encontrar, uno que había hecho yo misma, pero sí que encontré la fotografía y os la voy a poner también para que veáis. Este lo
lo hice yo misma. Era pequeñito. Lo hice para crear el aro con alambre, le até para crear la red pues un hilo gordito que luego también usé para las cuerdas. Le puse una pequeña piedrecita para adornarlo y las plumas que utilicé pues eran plumas de gaviota, que es un ave que aquí en donde yo vivo pues abunda mucho. Os pongo, bueno, os dejo también son de donde saqué las imágenes que he ido utilizando de la red y los audios. Y con esto pues finalizamos la charla. Espero que os haya gustado y muchas gracias. Y no sé si tenéis, gracias de verdad, alguna pregunta que queráis hacerme. Intentaré pues en la medida de la posible responderos. Podemos dejar 10 minutitos, 5 o 10 minutitos para responder. Me alegro, me preocupaba que nos gustara, de verdad, es la primera vez que doy una charla, estaba bastante nerviosa y me alegro de que os haya gustado, de verdad. Muchas gracias. Pues me alegro de que os gustaran los audios. Me preocupaba que no se oyeran tan bien. Os voy comentando, luego para la siguiente charla, que va a ser ahora a las 6 de la tarde, voy a hacer como con esta, habilitaré 5 o 10 minutos antes la sesión también para los que queráis asistir, que podáis incorporaros antes para empezar a las 6. La siguiente charla se va a titular Viaje chamánico, por alquimia chamánica. Lo va a presentar Mónica Alcázar, que es una persona que lleva muchos años trabajando el tema de los viajes chamánicos. Va a hacer una meditación en directo con tambor, creo que os va a encantar, de verdad. Sí, si conocéis a Mónica, de verdad que sí que es genial, ¿eh? Ya estuvimos el otro día haciendo pruebas porque, como lo que os comentaba, el audio de Zoom limita algunos sonidos. Tuvimos que buscar la manera de hacer que ella, cuando toque la meditación con tambor, se pudiera oír bien, pero encontramos la forma. Perfecto, pues no sé si tendréis alguna pregunta. Si no, de todas maneras, podéis utilizar la página o contactar directamente conmigo. Cualquier duda, consulta que os surja, yo voy a estar encantada de responderos. Perfecto, pues lo dejamos entonces aquí. Os agradezco muchísimo la participación. Espero veros en la próxima charla. Os colgué también en la página del evento las de mañana. Como os decía, a los que os fuisteis incorporando, tuve la sorpresa de que va a haber una persona más que se ha unido al evento y que va a dar una charla mañana en directo por Zoom también a las 4 de la tarde, que es Ana Hatum, y que va a ser sobre chamanismo en el siglo XXI. Y luego pues hay 3 charlas que son grabadas, pero que las voy a ir subiendo a lo largo del día, separadas, para que las podáis ver con calma, que son pues estados alternativos de conciencia por Udis Taraaki, la de animales totémicos de Asia Moana y las ceremonias nativas norteamericanas de Alba Neruin. Y son 3 charlas que os recomiendo, que realmente están genial, os van a gustar mucho. Perfecto, pues me despido entonces, espero veros a las 6 y nada, os agradezco muchísimo la participación y vuestras palabras de apoyo, y me alegro que os esté gustando el simposio. Nos vemos entonces en un rato. Muchas gracias a todos y hasta ahora.